En el mundo hay lugares sin explicación, pero otros que parecen de otro mundo, ya sea por su apariencia o su antigüedad. Analizaremos estos lugares y por qué son tan peculiares. Las cataratas de sangre, en inglés, blood falls, son uno de los fenómenos más perturbadores y misteriosos de la Antártida. Se encuentran en el glaciar Taylor, en el valle seco de McMurdo, y lo que fluye de allí parece literalmente sangre derramándose sobre el hielo blanco. ¿Qué las causa? Debajo del glaciar existe un lago hipersalino atrapado hace unos 2 millones de años, completamente aislado del exterior. Ese lago contiene altísimas concentraciones de hierro. Cuando el agua subglacial escapa por una grieta, el hierro se oxida al contactar con el oxígeno del aire, exactamente como el óxido en el metal, tiñendo el agua de un rojo intenso, casi carmesí. Lo que las hace aún más fascinantes. La salinidad del lago es tan extrema que el agua permanece líquida incluso a temperaturas de 10 grados. Dentro de ese lago aislado sobreviven microbios anaeróbicos que llevan millones de años sin ver la luz solar ni el oxígeno, usando sulfato y hierro para sobrevivir. Son organismos que, en teoría, no deberían poder existir. Esto convierte al lugar en un análogo terrestre de lo que podría haber bajo el hielo de lunas como Europa, Júpiter, o Encélado, Saturno, razón por la que los astrobiólogos lo estudian con obsesión. El misterio que tardó un siglo en resolverse fueron descubiertas en 1911 por el geólogo Griffith Taylor. Durante décadas se creyó que el color lo causaban algas rojas. No fue hasta 2003 que los científicos identificaron correctamente la verdadera causa. El hierro ferroso oxidándose al emerger. Un glaciar que sangra, con vida oculta en su interior, que lleva millones de años en la oscuridad total. Pocos lugares en la Tierra merecen más el calificativo de inexplicable. El famoso y mítico Ness, en Escocia, es mundialmente famoso gracias a la bestia que puede, o no, acechar en sus profundidades. En muchos cuentos, caricaturas o también novelas se menciona a esta bestia. Los primeros relatos sobre una bestia en el lago se remontan al año 565 después de Cristo, cuando el monje San Columba relató haber ahuyentado a un monstruo acuático. Aunque el monstruo del lago Ness, o Nessie, fue avistado por primera vez en 1933, cuando un artículo de periódico descartó el movimiento de la superficie del agua como una pelea de patos. Una famosa foto de 1934 de la criatura de cuello largo resultó ser un engaño. Las últimas teorías sugieren que Nessie podría ser una anguila gigante o una maraña de ramas caídas, pero la idea de que se trata de un monstruo enorme sigue vigente, sobre todo por sonidos extraños y por cosas que jamás parecen coincidir, pero lo peor de todo es que puede ser verdad. Llegamos al lugar más misterioso y con más cosas perturbadoras que todavía no han sido reveladas. Hablamos de la Gran Pirámide. Fue construida con unos 2-3 millones de bloques que pesaban entre 2 y 15 toneladas cada uno, representando una hazaña extraordinaria para una civilización que vivía principalmente en chozas de juncos y barro. LoveExploring.com, no hay planos. No hay instrucciones. No hay ningún texto egipcio que explique cómo lo hicieron. Y eso es precisamente donde empieza el misterio. No se encontraron momias en el interior, no hay jeroglíficos que adornen sus paredes, y los arqueólogos tampoco se ponen de acuerdo sobre cuándo exactamente se construyó ni quién lo hizo, cómo las construyeron. El debate que no termina. Teoría oficial. Las rampas. El consenso actual apunta a una serie de rampas externas que se elevaban junto a la pirámide, con bloques arrastrados hacia arriba mediante rodillos, trineos y palancas. LoveExploring.com, suena razonable. El problema. Nadie ha podido demostrar con certeza que esas rampas existieron, ni cómo habrían funcionado en las alturas más elevadas sin desmoronarse bajo el peso. Teoría 2024. El río perdido. Una de las teorías más recientes sugiere que las pirámides se construyeron utilizando un sistema de canales y un ahora extinto ramal del Nilo, conocido como la rama Aramat, que corría cerca del sitio y habría permitido el transporte de materiales y trabajadores directamente hasta las zonas de construcción.
Este ramal tenía unos 0,5 kilómetros de ancho y al menos 25 metros de profundidad, y desapareció probablemente debido a la sequía y el avance de la desertización. Teoría del hormigón primitivo. El científico de materiales Joseph Davidovich afirma que los bloques no son de piedra tallada, sino de una forma de hormigón de piedra caliza que fue moldeada in situ, como se hace con el hormigón moderno. Los egiptólogos convencionales rechazan esta hipótesis. Pero los que la defienden señalan que explicaría la precisión milimétrica de algunos bloques. Teoría de las rampas internas espirales, 2024. En 2024, Rudolf Wolf presentó su teoría de las rampas multiespirales colocadas dentro de la propia pirámide escalonada interior, con 7 rampas que comienzan desde el nivel más bajo y un camino principal en el lado sur que permitiría colocar el bloque final en la cima. El vacío que nadie esperaba. En 2017, el equipo internacional Scan Pyramids reveló la existencia de un gran vacío dentro de la estructura detectado mediante tomografía de muones, una tecnología que permite visualizar espacios ocultos a través de la piedra. Algunos arqueólogos sugieren que podría ser una cámara funeraria oculta destinada al propio Keops. Sin embargo, la falta de evidencia concreta mantiene abierta la cuestión. El debate entre expertos es encendido. El renombrado arqueólogo Mark Lehner reconoció que la técnica de muones es sólida, pero no está convencido de la importancia del hallazgo. Podría ser un espacio que los constructores dejaron para proteger el techo de la gran galería del peso de la pirámide. Ahora mismo es una anomalía. Y en 2023 llegó otro golpe. El proyecto Scan Pyramids descubrió un corredor de 9 metros de profundidad y 2,10 metros de ancho con techo en diseño de chevron. El egiptólogo Zahi Hawass lo calificó como el descubrimiento más importante del siglo, señalando que la hipótesis es que esté escondiendo o protegiendo la cámara funeraria de Keops, aún no descubierta. La tumba que nunca tuvo cadáver. La pirámide de Keops se halló vacía. Sin momia del faraón, sin tesoros, sin ajuar funerario. La teoría más aceptada es que fue saqueada desde el mismo período faraónico, aunque permanecen en el debate hipótesis sobre posibles enterramientos simbólicos o cámaras ocultas. Entre las fuentes antiguas, sobresale la versión según la cual el propio faraón habría desviado el cauce de un río para crear una isla donde se colocaría su sarcófago, alejando la tumba de la mirada directa. Lo que se esconde debajo. En 2025, un equipo dirigido por el Dr. Corrado Malanga y el Dr. Filippo Biondi afirmó haber descubierto, mediante un nuevo método de radar de apertura sintética, estructuras de 38,000 años de antigüedad enterradas a 2 kilómetros de profundidad bajo la pirámide de Kefren. La comunidad arqueológica reaccionó con escepticismo. Pero nadie ha podido refutarlo del todo. Por otro lado, un equipo internacional de Japón y Egipto identificó 2 anomalías subterráneas junto a la Gran Pirámide usando tecnología no invasiva. Una estructura en forma de L a 2 metros bajo la superficie, y una zona más grande y profunda directamente debajo de ella. La teoría que nadie quiere mencionar. El debate ha incluido teorías tan descabelladas como moldes de hormigón, tecnología de vibración perdida y antiguos alienígenas. La ciencia oficial las descarta. Pero hay una pregunta que ningún arqueólogo ha podido responder con total certeza. ¿Cómo una civilización del 2500 a.C., sin maquinaria, sin GPS, sin computadoras, logró una alineación con los puntos cardinales con un margen de error de apenas 3,60 de un grado?